Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Hugo Castro, oncólogo médico y también especialista en cuidados paliativos. Esta es la tercera plática sobre cáncer de esófago. Recuérdense que en la primera tocamos los factores de riesgo, en la segunda el manejo de la enfermedad temprana y localmente avanzada, y ahora vamos a tratar sobre el tratamiento de la enfermedad metastásica y recurrente, todo esto desde el punto de vista del oncólogo médico. Esta plática es importante porque nos permitirá comprender cómo establecer metas de atención concretas para los pacientes con cáncer de esófago metastásico y comprender cómo algunas de las intervenciones paliativas que hagamos pueden ayudar al paciente para resolver la disfagia y mejorar el pobre estado nutricional con el que casi siempre terminan estos pacientes en etapas avanzadas. También vamos a hablar de algunos de los regímenes de quimioterapia paliativa y vamos a revisar las terapias blanco con anticuerpos monoclonales anti-HER2, antiangiogénicos como el ramucirumab y la inmunoterapia que cada vez se utiliza más. Así que empecemos con una pregunta de inicio. ¿Cuál es el papel de la terapia sistémica en el tratamiento del cáncer de esófago metastásico? A. No hay papel para la quimioterapia porque no tiene ningún efecto en la supervivencia. Hay numerosas terapias dirigidas disponibles que deben probarse antes de recurrir a la quimioterapia. La quimioterapia mejora la supervivencia global y debe intentarse en todos los pacientes con un ECOG adecuado. Y finalmente la quimioterapia debe ser usada para mejorar y paliar los síntomas del paciente. Bueno, empecemos. En primer lugar, es esencial hablar de los objetivos de tratamiento en pacientes con cáncer de esófago metastásico o recurrente, porque esto guiará al paciente sobre el tipo de decisiones que debe y quiera tomar. Como oncólogos queremos brindarle al paciente atención y apoyo para los principales síntomas que presentan, tratando que alguna de nuestras intervenciones puedan ayudar y aliviar los síntomas, sobre todo la disfagia, que es probablemente la mayor queja. Hablaremos un poco sobre la colocación de los stent o la radioterapia y también sobre la quimioterapia, la terapia dirigida y la inmunoterapia, mostrando los principales estudios clínicos. Para iniciar, lo primero es comunicarle al paciente que el tratamiento realmente no es curativo. Si los pacientes lo saben, a veces eligen no recibir ningún tratamiento oncológico contra el cáncer debido a los posibles efectos secundarios. Algunos te dicen, si no puedes curarme y sí puedes enfermarme con el tratamiento, ¿por qué debería administrármelo? Otros prefieren arriesgarse y toman los tratamientos con la esperanza de obtener algunos beneficios. Sin embargo, todos los pacientes requerirán apoyo para el manejo de los síntomas, ya sea que tomen quimioterapia o no. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más molestos? El primero es el dolor. Y de esto vamos a tener un módulo aparte en este canal dedicado al manejo del dolor en el paciente oncológico. Y los otros dos síntomas importantísimos en el cáncer de esófago son la disfagia y el pobre estado nutricional. Hablando de disfagia, cuando los pacientes no pueden tragar, una posibilidad de tratamiento es colocar un stent esofágico. Si miramos la imagen, podemos ver cómo el esófago se estrecha donde está el tumor y a veces la comida queda atrapada ahí y a menudo mientras más avanza la enfermedad, el paciente tiene que vomitar la comida y ni siquiera la saliva pueden deglutir. Por lo tanto, debe evaluarse la colocación de un stent esofágico para paliar este síntoma. Los stents vienen en diferentes tamaños, formas y texturas, pero este modelo en particular se puede colocar ya que se expande por sí misma en el esófago y literalmente lo abre. Siempre les digo a los pacientes que este no es un tratamiento contra el cáncer en sí, pero ayuda con el proceso de la deglución y a menudo se alcanza una buena paliación de síntomas. Algunas personas, sin embargo, necesitan sondas o tubos de alimentación y hay dos tipos de ellos.
Uno se llama sonda nasogástrica o tubo de alimentación de Dufov, que entra por la nariz y va directo al estómago. Se coloca rápidamente, es muy delgado y está hecho de un material durable. A menudo se puede colocar en la clínica o en el consultorio, y luego las fórmulas nutricionales se conectan a través de la sonda y van directamente al estómago. Así que incluso si el paciente no tiene hambre o no puede tragar, y una vez la sonda esté bien colocada, los alimentos entran directamente y de esta forma ayudamos al paciente a nutrirse. En el otro lado de la fotografía vemos la otra sonda que se utiliza, la llamada gastrostomía o tubón G. Este se tiene que colocar por un experto. Va de la pared abdominal al estómago. Una vez colocada, el paciente puede estar sentado cómodamente y nadie se dará cuenta a menos que le levante la camisa y viéramos la sonda. ¿Cómo se decide cuál colocar? Si consideramos que el paciente va a requerir apoyo por largo plazo, lo mejor es la gastrostomía. Ahora, si los pacientes están recibiendo, por ejemplo, quimio-radioterapia y no pueden deglutir al final de las 5 semanas de tratamiento, ahí la sonda nasogástrica puede ser una mejor opción. Que puede ser un poco incómoda rascarse la nariz y el paciente estar consciente de tener un cuerpo extraño que lo molesta, pero muchas veces se acostumbra y es tolerable y es poco invasivo. En la enfermedad metastásica a menudo se prefiere la gastrostomía. Así que ahora hablemos de algunos de los agentes de quimioterapia. Si eres oncólogo estarás muy interesado en esta parte. Hay cierta categoría de medicamentos como los derivados de platino y las fluoropirimidinas que tradicionalmente se han utilizado en el campo paliativo de los pacientes con cáncer gástrico y esofágico metastásico recurrente. Además, puedes ver que hay 8 o 9 tipos de medicamentos que a menudo se administran juntos o por separados. Generalmente se combinan 2 de ellos o tal vez 3 como máximo. Pero, ¿qué quimioterapia usar con todas estas opciones? Ciertamente, ha habido muchos ensayos aleatorizados que pueden ayudarnos a decidir. Hubo un ensayo que es particularmente relevante porque fue una evaluación de distintos medicamentos que hasta ese momento eran estándar frente a otros menos tóxicos y más cómodos. Los agentes antiguos eran el cisplatino, que ha existido desde siempre, al igual que el 5-FU, y lo que se hizo fue introducir unas variaciones más recientes de esa familia de medicamentos como el oxaliplatino y la capecitabina, que tienen la ventaja de ser un producto oral. Y, muchas personas prefieren tomar tabletas en lugar de infusiones intravenosas. Así que hubo un gran estudio aleatorizado de 4 brazos evaluando varias combinaciones de las drogas antiguas y nuevas en ese momento. Recuerden que estamos hablando de principios de los años 2000. ¿Y qué se encontró? Bueno, se hizo el estudio con las estadísticas de no inferioridad. Y la conclusión general fue que no había ningún tratamiento que fuera inferior a otro, por lo que realmente podríamos usar cualquiera de ellos, dependiendo de las condiciones y de la accesibilidad que tengamos. Pero si realmente miramos los datos y miramos la supervivencia global un año, en el extremo izquierdo del SF, que es el grupo más antiguo de drogas, tu supervivencia es del 38%, con la combinación menos tóxica del otro lado de oxaliplatino y capecitabina. La supervivencia global al año fue de 47%, así que fue un poco mejor. Y esto nos ayudará a elegir qué droga podemos utilizar. En la actualidad el oxaliplatino y la capecitabina son medicamentos comúnmente usados. Y de nuevo, simplemente esto nos da una idea general de cómo se comparan y prueban entre los productos. Esto es lo más importante y no tanto memorizar los detalles exactos sobre cada medicamento. Así que esta es la quimioterapia estándar hoy en día. Oxaliplatino con capecitabina, que es menos nefrotóxico, causa menos vómitos, además de ser un tratamiento que se puede utilizar de forma ambulatoria.
Como todos sabemos, la medicina personalizada o terapia dirigida se ha explorado en cáncer de esófago y de estómago. ¿Qué importancia tiene la terapia target en cáncer de esófago? En este momento hay un par de medicamentos aprobados que se consideran terapia dirigida. Ya hemos hablado sobre trastuzumab, que es un anticuerpo dirigido al receptor del factor de crecimiento epidérmico humano. Y más recientemente hay disponible un medicamento llamado ramucirumab, que es un anticuerpo que se dirige al llamado inhibidor del receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, que trabaja en los vasos sanguíneos, que promueve el tumor, tratando de interferir con la sangre suministrada a la masa y evitando que el tumor crezca. Ya hemos hablado del mecanismo de acción del trastuzumab, así que recordemos un poco. Es un anticuerpo que evita que el factor de crecimiento epidérmico estimule su receptor, evitando que estimule el crecimiento celular al inhibir toda la cascada de acontecimientos. La importancia de agregar trastuzumab a la quimioterapia fue analizado en un gran ensayo que reclutó 3.800 pacientes con cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica, y donde se encontraron que el 22% eran positivos para HER2. Estos pacientes se le autorizaron para recibir quimioterapia más placebo contra quimioterapia más trastuzumab cada 3 semanas. ¿Y cómo les fue? Bueno, una mejoría en la supervivencia, así que la droga fue aprobada, pero con toda honestidad, realmente tenemos que ver cuál era la magnitud de esta diferencia. La mediana de supervivencia con trastuzumab fue de 13.5 meses frente a 11.1 meses, así que es cierto que es una mejora de 2 meses en la supervivencia, y eso es importante porque se mejora un poco. Pero estos medicamentos son muy costosos y tenemos que ser muy críticos al momento de utilizarlos. La tasa de respuesta fue mejor, fue 47 frente a 34%. Y esto sí, a veces puede ser muy útil porque si podemos reducir los tumores que causan disfagia, ayudamos a los pacientes a comer mejor sin tener una sonda de alimentación. Así que en ese sentido, estos pacientes podrían beneficiarse clínicamente. El segundo anticuerpo del que hablamos, el inhibidor del BEF llamado ramucirumab, se demuestra cómo funciona este esquema, que se ve como en la superficie de las células se encuentran los receptores del BEF, que son los receptores de crecimiento del endotelio vascular. Y si le damos el anticuerpo para bloquearlo, entonces probablemente logremos reducir el suministro de sangre al tumor. Su mecanismo de acción recuerda al del bevacizumab. Así que hubo otro ensayo, lo autorizaron segunda línea de pacientes con cáncer gástrico de la Unión, comparando placebo contra ramucirumab, y de nuevo encontramos una mejoría estadísticamente significativa de la supervivencia, pero de nuevo fue solo aproximadamente un poco menor de 2 meses. Esto llevó a la aprobación del ramucirumab en el tratamiento del cáncer gástrico de la Unión en segunda línea. Entonces el otro paso fue combinar los dos medicamentos aprobados para esta indicación, que son docetaxel y ramucirumab, que era el estudio RAIBON. Y de nuevo hubo aproximadamente una diferencia de 2 meses en la supervivencia para aquellos que recibieron ese anticuerpo o la combinación, y eso es lo que debemos explicarle a nuestro paciente. ¿Qué expectativas tenemos? Como en varios tumores, la inmunoterapia ha sido ensayada en cáncer de esófago, obteniendo algunos resultados interesantes. Entre ellos está el Keynote 590, que fue un estudio que se presentó en ESMO del 2020. Este estudio fue únicamente de cáncer de esófago metastásico o localmente avanzado, ya sea adenocarcinoma o carcinoma escamoso. Este estudio fue solo de cáncer de esófago, y los objetivos primarios fueron la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Se evaluó el uso de quimioterapia con platino y 5-FU más menos pembrolizumab en 749 pacientes, y los resultados que se obtuvieron fueron significativos, pero de nuevo tiene dos interpretaciones. La primera, la que vemos en el grupo de todos los pacientes.
donde se ve un incremento en la supervivencia global de aproximadamente 2 meses. Como hemos platicado antes, es significativo por estadística, pero no por clínica, no por la evolución clínica. Ahora vemos en el otro lado de la gráfica cuando los pacientes que se analizan son aquellos pacientes con un score combinado, un CPS mayor de 10. Y aquí vemos cómo la supervivencia global aquí se vuelve de 4 meses. Ya se ve mejor. Y hay otros estudios de inmunoterapia que los resumo en los siguientes puntos. Pembrolizumab más quimio en pacientes con un score combinado con CPS mayor de 10 produce mejora en la supervivencia global, en la supervivencia libre de progresión y en la tasa de respuesta. Y esos resultados son mejores en cáncer de esófago escamoso. También el nivolumab mejora los resultados al combinarse con FOLFOX siempre que el CPS esté mayor del 5%. La combinación de HER2 de trastuzumab más pembrolizumab mejora la tasa de respuestas en primera línea. Y hay otro inhibidor de checkpoints, que es el canrelizumab, que mejora los resultados al añadirse a primera línea de la combinación de paclitaxel y cisplatino. Y esto no tiene que ver con el PDL1, pero sí funciona más en cáncer escamoso de esófago, llegando a la supervivencia global de 14 a 15 meses. Digamos que esta gráfica pretende ilustrar cómo el cáncer de esófago, la ganancia de la supervivencia global ha sido muy lenta, lo que demuestra lo agresivo y resistente del tumor. Así que volvamos a nuestra pregunta de inicio. ¿Cuál es el papel de la terapia sistémica en el tratamiento del cáncer de esófago metastásico? Hemos hablado de quimioterapia, hemos hablado de terapia dirigida y creo que nos queda claro que en la mayor parte de los pacientes lo que logramos con el tratamiento de la quimioterapia es paliar los síntomas. De vez en cuando vemos algunas mejoras en la supervivencia, pero realmente no podemos decir que mejore la supervivencia de manera confiable en todos los pacientes. Porque como vimos, es menos del 50% de posibilidad de que los pacientes incluso respondan a la quimioterapia. Y algunos que consiguen mejoras en la supervivencia, pero en general, si de alguna manera podemos reducir el tumor y mejorar los síntomas, entonces sentimos que estamos haciendo algo bueno para el paciente. Los puntos más importantes para recordar es que debemos de establecer objetivos de atención concretos para que el paciente pueda tomar decisiones razonables sobre la calidad de vida. No importa si administremos quimioterapia o no, tenemos que tratar la disfagia, la pérdida de peso y el dolor. La quimioterapia estándar, los medicamentos dirigidos y la quimioterapia permiten paliar los síntomas y a veces pueden proporcionar modestos beneficios en la supervivencia. Y por tanto algunos pacientes pueden beneficiarse de muchas maneras, pero otros con suerte al menos sirve para sentirse algo mejor y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención.